Estimados estudiantes, bueno, este video es para explicar lo que tenemos que entregar en el foro de la unidad 3. Aquí vamos a continuar entonces con nuestro proyecto. Vamos a hacer esta presentación en este foro por grupo. Todos deben de participar, recuerden, todos tienen que participar en forma equitativa, ¿cierto? Y todos deben saber explicar lo que el otro compañero también explicó. Entonces, lo que vamos a presentar en este foro es el anteproyecto. Del anteproyecto vamos a mostrar solamente la portada y el planteamiento del problema, los requerimientos no funcionales, es algo nuevo y ustedes se pueden basar en este ejemplo que vemos acá. Estos son ejemplos de requerimientos no funcionales. Requerimientos funcionales son aquellos que no tienen, que son características y restricciones que definen cómo debe operar un sistema, pero no son los requerimientos funcionales que nosotros hemos estado mirando a través de las historias de usuario. Estas también se pueden colocar dentro de las historias de usuario, son complementarios. Por ejemplo, pueden ser requerimientos de usuario que tengan que ver con la interfaz de usuario. Entonces, que esta interfaz de usuario sea perceptible, que sea operable, que sea comprensible, que sea robusta. Es decir, por ejemplo, acá, que la información se muestre al usuario en forma clara y teniendo en cuenta que se entiendan los contenidos que proporcionan texto alterno, que no sea solamente textual, sino que también se utilicen los formatos necesarios para las personas discapacitadas, que sea adaptable, por ejemplo, a las diferentes formas, así está, si se está utilizando un smartphone o se está usando un computador o se está usando un celular, que de todas maneras en todas se pueda observar bien, que sea operable, que tenga una buena navegabilidad, que se pueda leer y se pueda utilizar pues bien el contenido, que sea comprensible, que la información contenida en la interfaz sea comprensible para todos los usuarios, que sea legible, que debe evitar y corregir errores de ingreso de datos, ¿cierto? Entonces esa parte también es muy importante, que sea robusta, en fin, son muchas las cosas que se deben de tener en cuenta para una interfaz de usuario. Estas son unas que tienen que ver con la interfase también. Hay otras que tienen que ver, por ejemplo, con el rendimiento. Por ejemplo, la escalabilidad, que el producto tiene que tener en cuenta la escalabilidad de la aplicación, por si está sujeta a cambio, entonces hacer cambios en forma rápida, ya sea al backend o en el frontend, etc. Que se pueda hacer mantenimiento a la base de datos, que se tenga un buen tiempo de respuesta en los diferentes ítems, en los diferentes reportes, en los diferentes procesos, que el sistema completo debe ser posible almacenarlo en el mismo equipo y en dispositivos alternos, que sea fiable, que tenga una buena seguridad, que tenga acceso a restringido. Bueno, esto sí es algo de todas las aplicaciones, todos tienen que tener ese criterio de seguridad. Hay otros tipos que son, por ejemplo, que tenga que ver como la parte de impresión o la parte de hardware o la parte de software, en fin. Todo esto es lo que nosotros decimos que debe tener el aplicativo y mucho más relacionado con los requerimientos no funcionales. Entonces, para que ustedes también lo coloquen para su proyecto. Eso sí, teniendo en cuenta las historias de usuario. El modelo entidad-relación, que ustedes pueden observarlo en esta explicación y en este video que ya hemos visto antes. La planificación del sprint. Aquí vemos un ejemplo. Es decir, hay que planificar. Nosotros tenemos la lista de productos. Entonces, esa lista de productos hay que verificar cuáles se tienen que hacer en el primer sprint y cuáles en los siguientes. Recordemos que los sprints son una serie eh, es un proceso que se realiza en una línea corta de tiempo. Por ejemplo, por lo general los sprints se realizan en 4 semanas como para dejar un producto que pueda ser visto por el usuario, ¿cierto? Entonces, en esas primeras 4 semanas, supongamos, se tienen que definir cuáles son las historias de usuario que se deben realizar. Entonces, aquí, por ejemplo, consultar menús. Entonces, aquí aparece la historia de usuario, se titula consultar menú y aquí están los criterios de aceptación, ¿cierto? Que ya habíamos visto antes. Aquí podemos definir cuáles se hacen primero, si por ejemplo le damos una prioridad, los que sean de prioridad más alta, decir que son en el sprint anterior o en el sprint actual o en la siguiente, ¿cierto? Aquí yo puedo definir pues en qué tipo de sprint vamos a hacer. Porque es que un sprint es un espacio de tiempo de 4 semanas, supongamos, y después se harían otros sprints para mejorar el producto ya hecho o realizar otros
otras historias de usuario. Aquí podemos decirle que es media y que entonces vamos a hacerlo en el siguiente sprint. Pero esto es una cosa que se debe definir en equipo. ¿Cierto? Eso es algo que se debe definir en equipo. Entonces, aquí está también una explicación de cómo se generaría ese sprint. Esto lo pueden hacer si ustedes obviamente tienen pues el curso de Coursera. De todas maneras, tampoco se necesita que ustedes estén trabajando esos cursos de Coursera, pero sería muy bueno que lo estuvieran haciendo. Entonces, aquí hay varias técnicas para poder hacer la estimación del esfuerzo. Una de esas es cada uno de los miembros del equipo definan cuál es la prioridad que tiene, pero aquí hay otras, y es que entre todos los miembros del equipo definan cuál es, a través de estos números de Fibonacci y a través de cartas que se le entregan a cada uno, ¿cierto? Cada uno defina una carta al mismo tiempo para definir cuál es el esfuerzo que requiere cada una de las historias de usuario para definir cuáles se hacen primero y cuáles otras. Entonces los números de Fibonacci son números del 0 al 13. Para los que tengan menos prioridad, pues tendrían que colocarle 0, y a los que creen que tienen mayor prioridad, colocarle 13. Entonces es definir entre todos los miembros del equipo para al mismo tiempo definir cuáles son, o sea, que todos muestren pues como la carta, como miramos acá. Para uno la prioridad es muy importante ese proceso, entonces le puede dar 13, otros le pueden dar 2 y así sucesivamente. Entonces, ya entre todos definen cuáles son los que tienen mayor prioridad y cuáles son los que tienen menos prioridad, ¿cierto? Entonces, esa sería una forma de poder definir, pues, cuál es el esfuerzo que hay que hacer y cuáles serían las historias de usuario que se harían de primero para ese primer sprint o para siguientes sprint. También, después de la planificación de este sprint, seguiríamos con la interfaz en Figma. Tendríamos que ver la conferencia del 9 de abril que se explica cómo hacerlo y otros videos adicionales que aquí vamos a colocar. Y por último, se les asignaría un grupo de compañeros para que verifiquen su interfaz y verifiquen su trabajo, y ustedes responderían estas preguntas basados en estos dos documentos: bases de la experiencia de usuario y recomendaciones de diseño. Entonces es muy importante que ustedes lean estos documentos para ver cuáles son las bases de experiencia de usuario. Nosotros ya habíamos visto esto en una de las reuniones anteriores. ¿Qué es diseño UX y cuál es su importancia? Es la experiencia que tiene una persona para poder desarrollar para poder realizar o crear un producto, ¿cierto? Y hay varios elementos pues distintivos de esto. Entonces, ya basado en esto y en la otra actividad, entonces el otro documento, pues ustedes pueden definir cuáles son cuál es la forma, cómo pueden ustedes pues lanzar un comentario relacionado con lo que están haciendo sus demás compañeros. Muchas gracias.